Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy vengo a dejarles un nuevo video sobre un tema muy utilizado en matemáticas, en física y en química, que se denomina magnitudes físicas. Primero es importante recordar que es una magnitud, ¿sí? Recordemos que una magnitud básicamente es una medida. Eso hace referencia a la palabra magnitud, ¿sí? Dentro de las magnitudes físicas encontramos dos tipos de magnitudes físicas, ¿sí? Unas que se consideran magnitudes físicas básicas, que es de las que les voy a hablar en este momento inicialmente, y unas magnitudes físicas llamadas derivadas. ¿Qué son las magnitudes físicas básicas? Pues son las magnitudes, como su nombre los dice, base para algunos cálculos que vamos a trabajar, que vamos a utilizar muchísimo en nuestra vida, ¿sí? Y las magnitudes derivadas, pues básicamente son la combinación que de las magnitudes básicas. Eso es una magnitud derivada. Dentro de las magnitudes físicas básicas encontramos 7 magnitudes físicas básicas. Les voy a hablar de la primera, que es la de longitud. ¿Qué es una longitud? Una longitud básicamente es una distancia. Ejemplo, el largo de nuestro cuarto, el ancho de nuestro cuarto, el alto, la distancia desde la puerta de mi casa hasta la esquina. Eso es una longitud. ¿En qué se mide la longitud? Les pongo este esquemita que es del Sistema Internacional de Unidades. También tenemos el sistema sexagesimal y el sistema inglés. Lo único que varía es la unidad. En este caso, en el Sistema Internacional de Unidades, la longitud se mide en metros, para que lo tengamos en cuenta. La primera magnitud física básica es la longitud. La siguiente magnitud es la masa, no el peso. El peso hace referencia también a la gravedad o eh, al efecto que tiene la gravedad sobre un cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de masa, no vamos a hablar de kilogramos o de gramos, no vamos a hablar de peso, sino que vamos a hablar de masa, para que tengamos el concepto claro. En el sistema internacional, la unidad base es el kilogramo. También se puede medir en gramos, en onzas, en libras, ¿sí? Pero para el sistema internacional la unidad base es el kilogramo. Encontramos una tercera magnitud física básica que es el tiempo. Es muy utilizada por nosotros y la conocemos muy bien. En el sistema internacional la unidad base es el segundo. También podemos tener minutos, horas, meses, años, ¿sí? Básicamente. Es una magnitud que conocemos, yo creo que un poco más a fondo todos, de alguna manera. Tenemos otra, que es la temperatura. La temperatura, eh, si recuerdan de pronto alguna vez que vieron química o física, nos hablaban de unas escalas de temperatura, nos hablaban de los grados centígrados, que no se debe llamar grados centígrados, sino grados Celsius. Nos hablaban de la escala Kelvin, que por error le decíamos grados Kelvin. No se debe nombrar como grados Kelvin, sino como Kelvin solamente, ya que es una escala absoluta, es una escala de referencia internacional. Y nos hablaban de los grados Fahrenheit, ¿sí? Entonces, esta es la cuarta magnitud física básica, la temperatura. Después hablamos de una quinta, que se llama intensidad de corriente eléctrica en algunos textos, o simplemente se nombra intensidad de corriente. ¿Cuál es la unidad base? Es el amperio. Tenemos otra que es muy utilizada en la parte química principalmente, para lo que tienen que ver con cálculos estequiométricos y cálculos masa-mol, que es la cantidad de sustancia. ¿En qué se mide esa cantidad de sustancia? Se mide en mol. Recordemos que un mol es la masa de un átomo cualquiera. Por ejemplo, una mol de oxígeno equivale a 16 gramos de oxígeno, ¿sí? Para tener un ejemplo de cantidad de sustancia. Y finalmente tenemos la intensidad luminosa, que sería la séptima magnitud física básica. Les decía
que las magnitudes físicas derivadas son la combinación de estas. Entonces les voy a dar algunos ejemplos. Les voy a dar un ejemplo de una muy utilizada que es el área. ¿Qué es el área básicamente? El área es medir, por ejemplo, digamos que tengo mi cuarto y me mide por acá 2 metros y por acá 3 metros. ¿Qué es el área? En este caso es medir, es multiplicar dos longitudes. Entonces sería en este caso el largo por el ancho, por ejemplo. ¿Sí? En este caso serían 2 metros por 3 metros. Eso me daría 2 por 3, 6, 6. Y recuerden las propiedades de los exponenciales. Si tengo la misma base, serían metros, en ese caso serían metros cuadrados. Entonces, ya en este caso hablamos de magnitud derivada porque tengo unidades cuadradas o porque están combinadas las magnitudes básicas. Cuando hablo solamente de 2 metros, ¿qué es? Una magnitud de longitud. Pero cuando hablo de metros cuadrados, hablo de área, en este caso. Otra muy utilizada es el volumen. ¿Cómo calculo un volumen? Son tres longitudes, una longitud 1 por una longitud 2 y una longitud 3. Por ejemplo, un error que comúnmente se comete es cuando hablamos, por ejemplo, de las volquetas o los vehículos que transportan material, que decimos de que trae 5 metros. No sería ideal decir 5 metros, sino decir 5 metros cúbicos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo lo que hago, voy a hacer como el mismo ejercicio similar del cuarto, ¿sí? Pero entonces voy a agregarle una nueva dimensión. Voy a agregar una nueva dimensión. Al agregarle la dimensión, entonces tengo por acá 2 metros, tengo 3 metros, digamos que de alto tengo 2 metros, ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían las medidas del volumen del cuarto que yo voy a hacer en este caso? Sería 2 metros de ancho por 3 metros de largo por 2 metros de alto. Sería 2 por 3 6, 6 por 2 12, serían 12. Y aplicamos la misma propiedad, metros, pero en este caso sería a la que, a la 3. Entonces serían 12 metros cúbicos. Mejor dicho, si a mí me dijeran cuánta cantidad de agua cabe en un cuarto de 2 metros de largo por 3 metros de ancho y 2 metros de alto, caben 12 metros cúbicos. Entonces, unidad de volumen no es una magnitud física básica, sino que es una magnitud derivada de la combinación de ¿qué? De magnitudes de longitud. Voy a borrar por acá un poquito y les hago otro ejemplo de otras muy utilizadas. Eh, una muy utilizada en nuestra vida cotidiana es la velocidad. Entonces, nosotros decimos, vamos a 80 kilómetros por hora, por ejemplo. ¿Sí? Es una combinación de qué magnitudes. Una magnitud kilómetros, que es una magnitud de longitud, es una magnitud de longitud, y horas, que es una magnitud de qué? De tiempo. Eso es una magnitud derivada también. Otra sería la densidad, que son gramos por mililitro o por centímetro cúbico, que es una magnitud de masa, y una magnitud, en este caso, de volumen, pero recordemos que la de volumen son ¿qué? Magnitudes de longitud también. Otro sería, por ejemplo, la aceleración. La aceleración es la velocidad sobre el tiempo. Entonces sería metros sobre segundos al cuadrado. Tenemos que longitud y tiempo en segundos en este. Esto es una breve explicación de lo que son las magnitudes físicas básicas y las magnitudes físicas derivadas. Entonces, tenemos 7 magnitudes físicas básicas y tenemos cualquier cantidad de magnitudes físicas derivadas, ya que son la combinación de las magnitudes físicas básicas. Espero que este video les haya servido, sea muy útil para ustedes. Las preguntas que se puedan presentar, con mucho gusto las pueden dejar en el canal y con muchísimo gusto les haré las aclaraciones pertinentes.
Un abrazo para todos y nos vemos en un próximo video.